Queridos amigos, queridas amigas, estamos nuevamente aquí en su programa Diálogo Abierto. Ya nos disponemos a abrir la palabra de Dios y a continuar nuestros estudios en esta serie de 12 lecciones, hablando sobre la administración de nuestra vida, pero principalmente de los recursos económicos que el Señor nos va proveyendo. Bienvenido a este nuevo programa, a este nuevo episodio. Que el Señor te acompañe, el Señor esté contigo. Si eres de los que está viendo o escuchando el programa por el canal de YouTube de la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión, bienvenido. Recibe un fuerte abrazo de nuestra parte. Si estás escuchando el programa por la señal Nuevo Tiempo, aquí en Lima, en la 103.3, también bienvenido. Y si estás en algún otro lugar del Perú, por algún otro dial de la señal Nuevo Tiempo, recibe un fuerte abrazo de nuestra parte. Eres parte de la familia que hace realidad este programa Diálogo Abierto, en el que estudiamos la palabra de Dios y esperamos que esta palabra produzca frutos para vida eterna en tu vida. Que el Señor te acompañe, el Señor esté contigo en este momento. Ya estamos acá con nuestro invitado. Como siempre tenemos invitados especiales, y en esta ocasión nos acompaña nuestro amigo el doctor Michael Orellana, pastor adventista también, profesor aquí en la Facultad de Teología, especialista en el área de arqueología y Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Bienvenido, Michael. Un gusto saludarte, querido amigo Benjamín, y a toda nuestra linda audiencia que siempre sigue este programa que tanto beneficia a la iglesia. Bueno, es un privilegio. Estamos estudiando un tema muy especial, especialmente la lección la lección 10, ¿no? Va a hablar sobre algo de lo que no queremos hablar, ¿verdad? Sí, se titula La devolución, pero en el fondo es preparándose para la muerte. O sea, ese podría ser un mejor título. Creo que sería un título que abarcaría el tema central de la lección. Bueno, está muy bueno. Vamos a estudiar la palabra de Dios y entonces tenemos que orar, tenemos que pedir la dirección del Señor. Te voy a pedir que por favor tú hagas esta primera oración. Ok. Querido Padre Celestial, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder grabar este programa, que esperamos sea para la bendición de tu iglesia, de las personas que lo van a escuchar, que podamos aprender de él y ser convertidos por la gracia, tu gracia bendita, y que esa gracia pueda ser aplicada en nuestra vida diaria. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, como ya se dijo, estamos estudiando un tema cuyo título es la devolución, pero el tema central es preparación para la muerte. De paso, el texto central está en Apocalipsis 14:3 y dice: y oí una voz del cielo que dijo, escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Bienaventurados, de paso, significa también feliz, ¿no? Feliz del que muere de aquí en adelante en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus fatigas y sus obras les sigan. ¿Morir es algo que puede ser bienaventurado? Bueno, es interesante que este versículo menciona dos asuntos vitales con respecto a morir, ¿no? Uno de ellos es lo que tú mencionaste, bienaventurado. Muchas personas no conciben la muerte o no asocian la muerte con nada feliz, ¿no? Todas las personas piensan en la muerte en tristeza, en soledad, en abandono. Y creo que es uno de los temas más tristes que una persona pudiera mencionar en nuestra sociedad contemporánea. Pero el versículo habla de una bienaventuranza, lo cual quiere decir que si hay bienaventuranza hay esperanza, ¿no? Hay una esperanza ahí. Pero la otra parte que menciona este versículo está en relación a sus obras con ellos siguen. Y esa parte está en relación al legado, el legado que una persona deja, ¿no? ¿Qué tipo de legado una persona deja para las próximas generaciones? Y ese es un tema vital también. Ahora, nosotros no comenzamos a pensar en la muerte muy pronto, ¿no? ¿Tú ya estás pensando en la muerte ya, Michael, o todavía? Sinceramente no estoy pensando mucho en ese tema, pero después de leer esta lección me quedé reflexionando en varios momentos durante la semana acerca de la importancia de planificar para aquello. Porque mira, hay varios reyes de Israel donde Dios le dice, o varios personajes bíblicos donde Dios le dice, pon tu casa en orden, ¿no? El caso de Ezequías, porque vas a morir, ¿no? Entonces, y es algo muy importante eso, ¿no? ¿Por qué prepararse para cuando tú ya no vas a estar aquí? Bueno, es que son etapas de la vida también, yo creo que es algo muy natural, ¿eh? Llega un momento en el que, cuando estás con los hijos en la casa, por ejemplo, ¿no?
no tienes pues por qué pensar en la muerte, ¿no? Pero cuando comienza la casa a ponerse vacía, tú comienzas a pensar en algunas cosas que no deberías de pensar y entonces comienzas a pensar también que capaz algún día realmente ya no vas a estar y hay que hacer planes. Es interesante porque los seres humanos vivimos estas etapas, ¿no? Cuanto más, no sé si tus papis creo que todavía viven, ¿no? Pero cuanto más edad uno tiene, parece que el tema de la muerte se convierte en un tema de conversación un poquito más frecuente porque uno está más consciente de que se acerca, ¿no? Y yo creo que como nosotros nos organizamos, como tú dijiste, por etapas, quizá es un poquito ilusorio, porque a veces cuando uno es joven piensa que la vida le va a durar para siempre. Se mira al espejo tan fuerte, tan joven, tan lleno de energía, que no sueña el día en que le van a faltar cabellos o que le van a aparecer arrugas. No piensa en ese día, pero es algo que va a venir. Entonces es un poco ilusorio. La vida, como hemos leído en la lección de escuela sabática cuando le preguntaron a Billy Graham qué es lo que piensas acerca de la vida, qué lección obtienes de la vida, y él dijo que es tan corta, que es tan efímera, es como la sombra, ¿no? Que viene y se va, ¿no? Es tan rápido, de pronto te das cuenta y ya pasó toda la vida. ¿Deberíamos de tener temor de la muerte o no? Miedo. No, realmente no. A lo que hay que tenerle miedo realmente es a vivir una vida sin significado y lejos de Dios. Es decir, después de haber vivido toda una vida y que no haya tenido ningún significado para nadie, para el mundo entero, y que haya estado alejada de Dios, yo creo que a eso le tenemos que tener miedo. Ahora, puede haber tenido mucho sentido para la sociedad, ¿y si estoy alejado de Dios? Esa es una combinación que no te la deseo, porque tú puedes haber sido muy próspero en este mundo, pero no haber hecho tesoros en el cielo. Y ahí es donde todo tu sacrificio, las bendiciones que recibiste no sirven para nada, ¿no? Claro, o sea, lo que realmente importa acá es tener una comunión con Dios, una entrega con Dios, ¿no? Claro. Sí, sin embargo, la entrega con Dios es interesante porque va en dos caminos. O sea, hay gente, por ejemplo, que dice, yo vivo para el cielo y no le importa nada de las cosas materiales en la tierra. Eso no es la perspectiva bíblica. En la perspectiva bíblica existe como un balance. Tú piensas en las cosas del cielo, atesoras cosas para el reino de los cielos y vives en esa perspectiva, pero al mismo tiempo vives en este mundo haciendo bien a la gente que está ahora contigo, que lo necesita. ¿Y cómo nosotros entendemos este texto que el mismo Señor Jesús menciona, ¿no? Nadie puede servir a dos señores, o sea, para que no haya, digamos, una contradicción, capaz nos aclaras ahí. Bueno, en la historia del joven rico, por ejemplo, nosotros tenemos un asunto muy interesante. Cuando Jesús lo vio, Jesús no lo rechazó por ser rico. O sea, Jesús vio que lo amó, dice la Escritura, Jesús lo vio y lo amó. No es que había algo malo en él o en sus riquezas, nada que ver con eso. El problema está en el amor a las riquezas, el deseo de vivir una vida que te sea autocomplaciente, que solamente esté centrada en ti y en las cosas que tú tienes. Por eso en varias partes de las Escrituras se mencionan comeremos y beberemos porque mañana moriremos, esa perspectiva de que solamente estás tratando tus necesidades inmediatas y solamente vives en ti, pero no vives para Dios. Podría ser, digamos, la entrega que Dios pide es una entrega al 100% a Dios, pero esa entrega como consecuencia trae beneficios personales y también a los que nos rodean. ¿Podríamos entenderlo así? Nosotros tenemos varias historias bíblicas. Una de las historias bíblicas, o sea, cada vez que vemos un personaje que ha sido fiel a Dios, vemos que Dios lo bendice. Es decir, no, el concepto de Shalom hebreo es un concepto que acompaña a cada servidor de Dios. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de José. Siendo vendido por sus hermanos, caminó con Dios y Dios lo bendijo, ¿no? Vemos ese concepto en la vida de Job. Pero también vemos otra cosa en la vida de todos los personajes bíblicos, es que está combinado esa experiencia con una escuela de educación, de aflicción, y la aflicción acompaña ese proceso de crecimiento, porque no es posible mejorar el carácter sin dolor. Eso es una cosa interesante. No hay manera de ser más dadivoso sin uno mismo experimentar qué significa la necesidad. Bueno, vamos ahora a meternos un poquito más de lleno en nuestro tema, ¿no? Y para eso tal vez comenzamos hablando un poquito de esta parábola interesante que el Señor Jesús menciona, ¿no? En la que un hombre se prepara
con mucha sabiduría aparente, ¿no? Si lo traemos ahora, lo actualizamos, capaz yo voy a hacer mal, pero voy a tratar de actualizar esto, sería más o menos así, ¿no? Yo hago mis reservas en la AFP o en el Seguro Nacional, ¿no es cierto? Hago todas las condiciones para luego, pues, decir, ok, va a llegar el momento en el que ya no voy a tener ingresos y voy a vivir de mis reservas. Y voy a cosechar de mis reservas porque estoy haciendo las reservas adecuadas, ¿no? Entonces, este hombre pone todo en los graneros, hace las reservas adecuadas y dice, bueno, ahora, alma mía, descansa tranquilo porque ha llegado el tiempo de la jubilación, tuve mis reservas bien puestas en los seguros, entonces voy a disfrutar de la vida, ¿no? Él digamos, en términos de planificación, cuando tú vas a cualquier libro de planificación, él sería uno de los que sacaría la nota de 20, porque realmente él hizo provisiones, ¿no? Pensó en el futuro. Por si acaso la historia está en Lucas 12, 16 al 21, ¿no? Por si acaso a nuestros oyentes, ¿no? Sí, y decíamos, si tuviéramos que evaluarlo en cuanto a su capacidad de planificación, él sacaría 20, ¿no? Porque invirtió, una lección básica que todos los que quieren acumular riquezas hacen, ¿no? Invertir. Él provisionó, él vio el futuro, anticipó las necesidades, o sea, excelente. Un problema de él es que no vio la vida en la dimensión real. Él se vio a sí mismo como el centro de todo, él y sus necesidades como el centro de todo eso, y nunca consideró los planes de Dios para él y lo que Dios le pedía que él debía hacer para su prójimo. Esa proyección hacia el prójimo. Entonces, él nunca, no estuvo en su matemática. Y generalmente esa es la parte de la fórmula que cualquier adinerado en este mundo no tiene. Claro, mira, porque creo que ahí tenemos que ahondar más para tratar de ser más claros con nuestros oyentes, ¿no? Porque él está planificando su jubilación. Definitivamente, si lo actualizamos ahora, es su jubilación. Claro. Entonces, para entender bien, ¿qué no debo hacer yo cuando planifico mi jubilación para no estar en la misma condición de él? Porque creo que acá todos planificamos el día de nuestra jubilación. O sea, la sociedad entera nos empuja para eso. Claro. Y no, como bien dijiste, no creo que esté mal. O sea, o está mal. En absoluto no. No está mal. Entonces, pero hay algo que él hizo, seguramente que tú nos estás explicando, que hace que esto se convierta en algo malo. Tal vez para ser más claros, Michel, ¿qué es lo que realmente Bueno, él hace? tendría que haber provisionado para su prójimo, para la causa de Dios, ¿no? Él tendría que haber dicho, ok, yo he servido, el Señor me ha bendecido con tanto en mi vida, necesito pensar en qué voy a dejar para la causa de Dios. Y él tendría que haberlo hecho en dos sentidos. Él tendría que haberlo hecho mientras estaba vivo, porque ese es un error que también hemos leído en la lección de escuela sabática esta semana, es que muchas personas dejan esto para el último momento de su vida. Ok, ya voy a morir, cuando voy a morir ahí voy a pensar en estas cosas. Y no es así. Uno tiene que pensar eso mientras vive, mientras está viviendo, mientras está acumulando bienes. Pero también tiene que planificar eso para cuando él no esté. Entonces, él tendría que haber trabajado en ambos sentidos. Provisionar algo para la causa de Dios mientras está vivo y al momento de su... Ahora, yo te voy a poner la cosa práctica, ¿no? Nosotros tenemos una AFP que estamos juntando mes a mes porque va a llegar el día en el que tenemos que jubilarnos y recibir nuestra... O puede ser el Seguro Nacional, que vamos a recibir pues mes a mes mientras vivamos, ¿no? O hasta cuando se acabe, ¿no es cierto? Claro. Entonces, todo se acaba de todo paso. se acaba, está bien. Sí, sí, Okay. lo hemos visto. Ahora, yo estoy juntando eso para mí, para que yo pueda mantenerme, comer, para poder vivir y también seguramente para dar mis gustos, si es que me alcanza para pasear un poco. ¿Está mal así o es que tengo que pensar algo más? Bueno, ahí nosotros tenemos que poner definitivamente en nuestro cálculo cómo vas a apoyar la causa de Dios evangelísticamente, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer para apoyar evangelísticamente la causa de Dios? Y tú podrías ponerlo por escrito. En realidad no es un asunto, cada país y cada lugar tiene sus propias leyes, formas de hacerlo. Pero básicamente tú te tendrías que apoyar de un abogado, alguien que te ayude o algún asesor, para que tú pudieras poner parte de esos recursos
para la causa de Dios, ¿no? Ujú. Entonces, el principio básico de la Escritura es que cada uno tiene que dar conforme a lo que su corazón le dice, ¿no? Ujú. Pero hay una vara mínima que es el asunto del diezmo. El concepto del diezmo es lo mínimo, pero no es, y para el reino de Dios nunca hacemos lo mínimo, siempre hacemos nunca es lo menos que el Señor me pide, es lo más que tú como hijo de Dios quieres dar, ¿no? Entonces, pero eso es lo que podríamos hacer. O sea, este hombre debería haber dicho, a ver, no me voy a sentar, porque es lo que estoy entendiendo que tú me estás diciendo, no me voy a sentar a descansar, no voy a sentarme y decir, ya ahora descansa, disfruta de la vida. Claro. Sino que más bien ahora voy a comenzar a servir a Dios en este tiempo libre que tengo y con estos bienes que el Señor me ha bendecido también los voy a servir. Hasta cuando Dios me dé vida voy a estar activo sirviendo al Señor. Eso hubiera sido mejor. Eso hubiera sido mucho mejor. De hecho, un gran error que se tiene en nuestra sociedad es que la gente que ya se jubila o que está bastante mayor ya no sirve para nada, ¿no? Cuando ya la gente tiene 70, 80 años decimos, ya no puede servir a la iglesia, no puede servir a la sociedad. Tremendo error que hemos visto también en la lección de escuela sabática. Nosotros estamos en capacidad de servir a Dios mientras vivamos, mientras tengamos energía. Hasta el último momento. Hasta el último momento. Entonces, si yo planifico jubilarme, debería de ser, planifico liberarme de los patrones terrenales para ahora ponerme en manos del patrón celestial y seguir sirviendo al Señor con más fuerza. Bueno, he encontrado testimonios de hermanos que me han enseñado esto, digamos, he visto hermanos que me han dicho, pastor, ahora ya estoy jubilado, estoy libre para predicar el evangelio. Varios hermanos he encontrado con ese testimonio y cuando yo dirigía al distrito misionero me decían, pastor, envíeme a donde sea, estoy dispuesto a ir y a hacer obra evangelística. Y eso es algo bonito que una persona dice, bueno, por fin estoy con tiempo para dedicarme a la obra de Dios. Tanto quise este tiempo, ahora lo tengo. Oye, incluso hay misioneros. Yo recuerdo algunos ya ancianos, jubilados que trabajaron en la iglesia, que a los 65 se jubilaron y dijeron, ahora es tiempo, vamos a hacer nuestros viajes misioneros donde queríamos ir a predicar, pasar meses, levantar iglesias, hacer cosas. Creo que es bonito, ¿no? Claro. Pero lo peor que podemos planificar es, Señor, tú me has bendecido con todo esto que he juntado en la AFP. Claro. Señor, tú me has bendecido con todos estos ahorritos en el banco. Ahora voy a sentarme a descansar tranquilo y no voy a hacer nada, ¿no? Sí, exactamente. Porque la vida está ahí para que justamente podamos usarla para servir al Señor. Así es. Y aquí quiero leer lo que dice Lucas capítulo 12, 32. Jesús en este capítulo habla varias lecciones acerca de ese balance que uno tiene que tener con las riquezas, ¿no? Con todo el asunto del rico insensato, la parábola que estábamos viendo hace un rato. Menciona una pequeña lección acerca del afán y la ansiedad, cuán importante es mantener un equilibrio entre ambos. Pero este versículo que está en Lucas 12:32 dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y sigue diciendo, vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces es interesante que esta parte que menciona Jesús habla acerca de dónde está vuestro corazón. Donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Ahí está vuestro corazón. Bueno, queridos amigos, todavía tenemos bastante para conversar porque estamos hablando de cómo nos preparamos para el momento de nuestra muerte. No es una conversación que queremos hacer normalmente, pero es importante que nosotros conversemos sobre este tema. Vamos a hacer un pequeño alto y luego estaremos retornando para seguir nuestra conversación. ¿Te acuerdas que estábamos buscando profundizar nuestros conocimientos bíblicos? Encontré algo que nos puede servir. La Facultad de Teología de la UPU está aperturando un diplomado en Cosmovisión Bíblica Adventista y todo completamente online. Descubre más sobre el santuario. Las profecías de Daniel. El fascinante Apocalipsis de Juan. Crecimiento de iglesia. Historia de la Iglesia Adventista. Orientación profética y mucho más. Los profesores son especializados en Andrews University en Estados Unidos, el Instituto Internacional Adventista de Estudios Avanzados en Filipinas, la Universidad Adventista del Plata en Argentina, Stellenbosch University en Sudáfrica y la Universidad Peruana Unión. Con este programa, no solo mejorarás tus conocimientos sobre teología,
sino que también tendrás las herramientas necesarias para servir de manera más efectiva al Señor. No pierdas esta única oportunidad. Las inscripciones están abiertas y las clases comenzarán el 2 de abril. Inscríbete hoy mismo y sé parte de una comunidad de aprendizaje y crecimiento espiritual. La vida pasa rápido, la vida es muy efímera, no dura mucho tiempo y se va cuando uno menos se lo espera, hay veces, ¿no? Y se va, y parece, Michael, que cuando se va, no sé si parece o es verdad, pero no llevamos nada, ¿no? Efectivamente, excepto el carácter, ¿no? Pero nada terrenalmente, ¿no? Aunque muchos, yo soy arqueólogo y me llama la atención que en casi todas las culturas, en todos los entierros, la gente que es muy rica pone en sus entierros toda la mejor riqueza que ellos pudieron haber acumulado, ¿no? Se quería llevar algo. Sí, sí, sí. Y al final el arqueólogo se lo lleva. O algún, como decimos aquí en Perú, huaquero, ¿no? Sí. Porque a veces el arqueólogo cuando llega también ya no hay nada, ¿no? Exacto. Bueno, esa es una realidad terrible, ¿no? O sea, nosotros a veces tanto podemos estar tratando de juntar para el día de mañana y como decíamos en la primera parte de la conversación, la parábola, pensamos que eso va a durar para siempre y al día siguiente mueres y todo quedó ahí. ¿Y qué hacen con todo eso, no? O sea, porque puede quedar toda la cuenta bancaria, puede quedar todo el dinero ahorrado ahí y todo se va a desaparecer si yo muero intempestivamente de un momento a otro. Ahora, es interesante que en el libro de Proverbios nosotros constantemente encontramos lecciones acerca de cómo usar las riquezas o los recursos. Porque alguien podría pensar que es incompatible ser cristiano y pensar en riquezas. Porque hace rato leímos en el libro de Lucas donde Jesús dijo, hacéis tesoros en el cielo. Véndelo todo. Dice, véndelo todo. Donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Entonces uno a veces podría pensar de que es incompatible vivir la vida cristiana sin pensar en recursos materiales. Pero aquí voy a leer algo en Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, donde dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, en muchas partes de las Escrituras se menciona que una consecuencia natural de ser un siervo de Dios es tener prosperidad. Es interesante, tú lo ves, analizas cada biografía bíblica y te ves incluso al profeta Daniel, que fue llevado como siervo a Babilonia, termina en los grandes puestos de Babilonia, ¿no? Lo mismo pasó con José, lo mismo pasa con muchos personajes bíblicos. Jacob fue escapando de su hermano, terminó siendo rico en Aram. Abraham fue llamado por Dios a salir de su tierra y de su parentela, terminó siendo rico en Canaán. Y es interesante que los personajes bíblicos llegan a un tipo de abundancia, pero en todos ellos existe una perspectiva de transitoriedad. Es decir, ellos no confían en nada de esto porque ellos se consideran a sí mismos mayordomos de lo que Dios les está dando. Ellos saben exactamente que nada de estas riquezas les van a durar para siempre. Y ellos piensan en honrar a Dios. Lo que dice este versículo, honrar a Jehová con tus bienes. Ahora, en el Nuevo Testamento la cosa es muy diferente porque a nadie le va bien, creo. Bueno, no sé si encontraremos algún personaje en el Nuevo Testamento que le vaya bien, pero parece que todos les va mal. Bueno, lo cierto es que creo que el dinero no es lo más importante, que es lo que tú estás mencionando, ¿no? O sea, puede tener mucho la persona, puede no tener, creo que no es lo que realmente importa cuando se trata de vivir en la vida cristiana. Ahora, cuando se trata de vivir la vida real, a los 65 me jubilo, no voy a trabajar más, o a los 70 me jubilo, no voy a trabajar más, ¿no? Y necesito hacer planes. ¿Cómo debería de hacer mis planes? ¿Qué dice la Biblia? De paso, ahí el texto de Proverbios 3 que tú leíste, Proverbios 27, habla de que hay que cuidar de nuestras ovejitas que el Señor nos da, ¿no es cierto? Así es. Hay que velar también por esas cosas. Entonces, pero ¿cómo debo yo de planificar? ¿Qué es lo que debería de hacer en un primer momento, digamos?
Bueno, lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Aquí en el capítulo 27 de Proverbios, versículo 23, menciona algo que es muy bonito, que yo siempre lo utilizo en la meditación con mis estudiantes en la facultad, porque dice este versículo: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Pero este versículo en hebreo, cuando dice el estado de tus ovejas, se utiliza la palabra hebrea penei. En realidad el versículo está diciendo: sé diligente en conocer el rostro de tus ovejas, la cara de tus ovejas. ¿Y qué es lo que pasa? Es que nosotros somos padres, ¿no? Tú tienes 3 hijos, yo tengo 3, en eso estamos bastante similares. Pero es interesante que el rostro de cada hijo tiene un significado muy especial, ¿no? Y uno entiende el momento de tristeza, de aflicción, de necesidad por ver el rostro. Y cuando aquí se habla de conocer el estado de tus ovejas, el rostro de tus ovejas, uno tiene que pensar realmente en las necesidades de la generación que nos continúa. Entonces, evidentemente uno tiene que hacer preparativos para la posteridad, ¿no? Pero aparte este versículo 24 dice: porque las riquezas no duran para siempre. Y eso es interesante, porque no importa cuánto acumules, nada de eso dura para siempre. Lo único que puedes hacer con esas riquezas es hacerlas medios de bendición para otras personas. Ahora, para hacerlo más práctico, digamos, yo necesito también conocer un poquito de qué es lo que realmente está ocurriendo, tal vez con la situación financiera que me está rodeando, porque en ese tiempo, de paso, las ovejas eran, pues, como decir hoy en día, el banco, ¿no? Así es. Era el recurso económico tangible que yo tenía. Tenía 10 ovejas, tenía tanto dinero. Tenía 50 ovejas, tenía más dinero, ¿no? Entonces, necesito conocer el estado, cómo está la carita financiera de este tiempo y hacer previsión, hacer planes para el futuro. ¿Eso es importante o no? Bueno, explicando un poco cuál era la costumbre de esos tiempos. En el antiguo Cercano Oriente, la gente puede pensar que el asunto de los bancos y de los seguros son un asunto moderno en nuestra sociedad. En realidad, el ser humano siempre ha tenido siempre tuvo una idea de hacer esto. Por ejemplo, en la época de Hammurabi existían ya leyes que decían que cuando una mujer se casaba tenían que dar la dote. ¿Para qué era la dote? La dote tenía solo un propósito. El día que la esposa moría, o sea, el yerno tenía que pagar dinero al padre por la hija. Pero no era porque la hija costaba, sino tenía un propósito. Si él moría, si el esposo moría, el padre tenía, con esa dote que se le había dado, el yerno le había dado, tenía que hacer provisiones para el futuro de su jubilación de la viuda. De la viuda. Ahora, el seguro de salud. El seguro de vida de la viuda, ¿no? Definitivamente. Entonces la hija podría ir a su padre y decirle: papá, estoy viuda, devuélveme la dote. Y el padre tenía que hacer. Y la dote consistía a veces en animales, en ovejas, en dinero, en oro, en Era todo, una ¿no? suma importante de recursos, al punto de que tenemos varios personajes bíblicos. Por ejemplo, Jacob tuvo que trabajar 7 años por una hija, por las 2, 14. Entonces, y Moisés también trabajó para su suegro. Entonces, ¿por qué? Porque no era simplemente una suma mínima, era un recurso importante, sustancial, que había que acumular para la hija, por la dote. Sí. O sea, lo que me estás diciendo es: mira, hay que acumular y hay que tratar de acumular bien para el futuro. La planificación no es contraria a la vida cristiana. O sea, planificar no es nada contrario a ser cristiano. Mientras que tu plan no esté: llegará el día y me voy a sentar a dormir, sino llegará el día y voy a seguir sirviendo al Señor. Exacto. Entonces, el asunto aquí es lo que dice: las riquezas no duran para siempre, lo que leímos hace un rato, es que tú tienes que pensar en todo momento que nada de eso es eterno y tu único tesoro principal está en el reino de los cielos. Ahora, es bueno que yo planifique pensando también en mis hijos, en mis parientes, en los que vienen después de mí. O sea, voy a dejar algo para ellos, voy a dejar algo para cada uno de ellos, alguna cosita. ¿Es bueno hacer eso? El Señor se lo mandó, como dijimos al inicio, a Ezequías: ordena tu casa. Y encontramos el apóstol Pablo, que habla: el que no provisiona para los suyos es peor que un incrédulo. Entonces, realmente es importantísimo considerar
tus vínculos que tú tienes, tu responsabilidad con tu hijo, con tu esposa, con toda la familia que tú has hecho, ¿no? Que tú tienes, con tus padres. Jesús habló, por ejemplo, en el Nuevo Testamento existía esta frase, escorbán. Cuando los padres estaban viejitos, alguien podía decir escorbán, quiere decir dar todos tus recursos que supuestamente eran para tus padres y dedicarlos para la iglesia. Jesús condenó esa práctica, porque la Biblia habla de honrar a tu padre y a tu madre. Entonces, no, eso también es un desequilibrio. Dejar de lado a tus parientes cercanos, olvidarte de ellos y justificarte diciendo esto es para la misión. Ahora, miren, vamos a suponer que ya yo hice el plan bonito y está todo genial, ¿no es cierto? Y se está llevando a cabo como yo pensé, ¿no? Porque planifiqué bien la última etapa de mi vida, digamos, de los 70 para arriba, de los 65 para arriba, yo planifiqué qué es lo que va a ocurrir, cada cosa en su momento. Pero de un momento a otro llega la muerte de forma intempestiva. Cuando está bien planificado, ¿cómo sería esa muerte? Bueno, esa es una pregunta interesante, porque aquí el otro día nos llamaron del área de recursos humanos, seguramente a ti te pasó lo mismo, y la hermana secretaria me dijo, pastor, aquí ponga qué porcentaje quiere dar a cada miembro de su familia en caso de que algo le ocurra. Entonces, en ese momento pasa con nosotros lo que casi no estamos pensando hacer, ¿no? ¿Realmente qué va a pasar el día que no esté aquí? ¿No es cierto? Que no esté para sostener, ayudar a mi familia. Entonces, sí es importante pensar en eso y hay que pensarlo con estrategia. ¿Qué pasaría si le dejo a él tanto y al otro tanto? Y esa conversación hay que tener obviamente con la familia, pero es importante planificarlo. O sea, no podemos dejarlo a la deriva, No. porque luego tú mueres y... ¿Qué pasa si yo no planifico nada y de repente acabo en un accidente terrible y me dan un día de vida? Y entonces ahí viene mi deseo y mi desesperación de poder hacer todo en ese día que me queda para poder hacer algo por los que están a mi alrededor, incluso por la iglesia y por todo lo que debo de hacer. En inglés decimos by default, quiere decir por predeterminación, es decir, existen leyes que ya están establecidas en cada gobierno. ¿Qué es lo que va a pasar con tu dinero en caso de que tú fallezcas? Es decir, si tú no dejas un deseo, no firmas un testamento y dices, yo quiero que esto ocurra con mi dinero en esta forma, en esta forma, en esta forma, si tú no lo haces de manera intencional, va a venir a aplicarse lo que la ley ya lo tiene determinado, que es, esto va a ser para esto va a ser para lo otro y esto va a ser para lo otro porque así lo dice la ley. Y de esa manera se puede generar un conflicto. ¿Por qué? Porque puede ser que si se aplica la ley, conforme está escrita por el gobierno, va a ser contradictorio con tus propios deseos de cómo llevar adelante tus recursos. Podría ser que ese dinero termine en las manos de alguien que realmente no lo merece o no lo necesite o no sea la manera más estratégica de hacerlo. O sea, tus bienes, tus ahorros se pueden acabar convirtiendo en una maldición que puede hacer no solamente que lo usen mal, sino que la familia se pelee, que hayan problemas judiciales. Hemos visto esto muchas veces, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en las escenas de cuando los padres fallecen, es el momento cuando los hijos todos se pelean. Bueno, ocurre, ¿no? Lamentablemente, no siempre, por la gracia de Dios, hay muchas familias buenas todavía, sí, pero muchas veces ocurre, sí, ¿no? Sí, y eso es porque a veces hay que conversar con ellos, ¿no? Antes de eso, hay que decirles, miren, hijos, yo no voy a estar para siempre aquí. Mi deseo es que esto ocurra con mis recursos de esta manera y de esta manera. Entonces, ustedes lo deben saber y repetirlo constantemente. Porque al momento de hacerlo así, cuando tú fallezcas, no estés aquí, los hijos van a tener esa educación. Cuando papá vivía, él nos dijo que su dinero tendría que ser distribuido de esta manera y aquí está su documento firmado. Entonces, de esa manera nos evitamos angustias, peleas, ¿no? Ahora, ¿por qué tengo que esperar al momento cuando ya yo muero para que mi dinero se distribuya de esa manera? ¿No podría yo distribuirlo mientras estoy vivo? En realidad, lo mejor es hacerlo... tenemos que trabajar en ambos sentidos, ¿no? Porque para empezar, siempre tú tienes que pensar en un legado, ¿no? En lo que dejas para las próximas generaciones. Pero
también es importante que tú hagas lo más de tu parte mientras estás vivo. Somos peregrinos en este mundo, ¿no? Eso es lo que nos dice el libro de Hebreos capítulo 11, ¿no? Dice, todos ellos miraron a la promesa, la vieron de lejos, saludándola de lejos, porque pensaron que eran peregrinos en esta tierra. Somos peregrinos y como peregrinos debemos utilizar los recursos de Dios mientras estamos vivos a lo máximo, a lo más que se pueda. Sí. Y lo poco que quedará en el momento de la muerte, lo Sí. poco, que queda, porque el gran problema es cuando queda mucho, ¿no? Sí, Lo sí. poco que quedará entonces será destinado para algo. Sí. Viene a mi mente Andrews, tú creo que conoces un poco también de la historia, porque él parece que gastó todo lo que tenía, pero en el momento de su muerte también tenía un poquitito que al final lo dedicó también a la iglesia. Es interesante, y ese testimonio que tú estás mencionando lo he visto en varios casos de varios hermanos. Cuando he visitado algunos distritos misioneros me dijeron, pastor, esta iglesia se construyó porque el hermano que falleció había escrito en su testamento que quería dejar este lote para la iglesia. Y cuando falleció dejó el lote y nosotros construimos la iglesia acá. Si él resucitara, se encontraría con una sorpresa muy bonita, porque él diría, wow, yo puse en mi testamento un lote, pero jamás me imaginé que iba a nacer toda una iglesia acá de este tamaño y con esta cantidad de gente bendecida que está logrando alabar a Dios por causa de eso. Y me parece una muy buena actitud. Ahora, puede también tener problemas, porque creo que sería interesante que él en vida hubiese dado el lote con la aprobación de sus hijos, con la aprobación de todo el mundo, Así es. y entonces capaz hubiese hecho que nadie se pelee por el lote, ¿no? Eso también ocurre, sí, es Porque cierto. también puede ocurrir. Sí, O sea, así yo es. dejo para la iglesia y luego Así mis es. hijos se enojan y no quieren saber nada Eso es cierto. de la iglesia. O sea, Así es. mientras yo lo hago en vida, es mucho más sencillo que todos entiendan por qué lo estoy haciendo. Así es. Y en todo eso entra el asunto de la participación, porque uno tiene que hacer participar de esto a la familia lo más posible, ¿no? No es solamente un asunto aislado, mi decisión, sino uno tiene que conversarlo, como dije hace un momento, constantemente con los hijos, con la esposa, con la familia, recordándoles constantemente. Y a veces no basta una conversación de una vez, sino de constante. Yo me acuerdo el abuelo, el abuelo de mi esposa, él era una persona que constantemente estaba planificando, así, de esa manera. Y él siempre decía a sus hijos, esto lo quiero para esto lo quiero para lo otro. Y así, cuando él ya no estaba acá, la familia sabía exactamente qué es lo que quería hacer. Ahora, hasta donde estoy viendo es, dar en vida es mejor que dar al momento de la muerte. Así es. ¿No? Porque te evitas los problemas que pueden causar ese donativo, ¿no? Porque tú donas algo que tal vez los hijos querían tenerlo y al final acá. Entonces, dar en vida es mejor. ¿Por qué otras razones tú crees que podría ser mejor el dar en vida? Vamos a suponer, en este caso, el terreno. Dar el terreno a la iglesia mientras yo estoy vivo. ¿Y qué ventajas me podría traer? Bueno, Jesús habló muchas veces acerca del gozo de dar, ¿no? Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Lo que ocurre es que cuando tú eres participante de esta práctica de dar mientras estás en vida, tú también eres participante del gozo que significa eso. O sea, la satisfacción. Claro. Hubiera sido bonito que el que dio el terreno mire también la iglesia construida, ¿no? Es decir, hay mucho gozo que se tiene, te ayuda a crecer de manera espiritual y a veces eso ayuda a que otras cosas también se conecten, porque tú con ese gozo, los hijos empiezan a experimentar, wow, mi papá realmente se goza en dar. Lo vemos y los hijos aprenden de la dadivosidad en vivo, ¿no? Ellos dicen, wow, lo vemos como él está realmente involucrado, comprometido con la obra de Dios y nosotros queremos hacer algo en nuestras propias vidas que se parezca a eso. Claro, o sea, es importante planificar para el futuro, para nuestra vejez, para nuestros familiares, pero también es sumamente importante planificar lo que vamos a dejar para la iglesia. Así es, ¿no? así es. ¿Por qué tenemos que dejar para la iglesia o por qué tendríamos que dejar algo para el trabajo espiritual? Bueno, es que nosotros decimos, tenemos una ciudadanía. Cumplimos con deberes legales mientras estamos en vida con el gobierno, con el país. Pagamos impuestos, ¿no? La última vez, te digo honestamente, me dolió hace unos 3 años atrás pagar impuestos porque fue una suma muy alta la que tuve que pagar, pero se pagó.
los impuestos. A veces nos duele pagar impuestos Claro. para el gobierno, ¿no? Y son dolorosos a veces, ¿no? Porque son altos los impuestos. Pero así como somos ciudadanos circunstanciales de este mundo, en realidad somos ciudadanos del reino de los cielos. Y mientras vivimos en esa vida que estamos aquí, pero nuestra ciudadanía real está en el reino de los cielos, nosotros tenemos que pensar en invertir en ese reino de los cielos, ¿no? En ese mundo que es donde no perece, no hay ladrones que roban, no hay polilla que carcome, ni tampoco el óxido que destruye, ¿no? que corroe. Entonces, tenemos que pensar, y somos ciudadanos de eso, nuestra ciudadanía está ahí, ¿no? Ese es el asunto. Bueno, queridos amigos, el tiempo pasa volando. Déjenme cerrar con algunas palabras. Luego vamos a pedir también al pastor Orellana que haga un llamado final. Pero quiero aprovechar para decirte, mire, la vida no es eterna. La vida en este mundo, mientras el pecado exista, se termina. Puede tal vez durar un poco más. Puede extenderse algunos añitos, más que de los otros, pero tarde o temprano la vida termina. Un día, si el Señor no viene pronto todavía, y esperamos que el Señor venga muy pronto, eso es nuestro gran deseo, pero un día, si pasan los años, tú estarás en un lecho, descansando, esperando el día de la resurrección si has entregado tu vida al Señor, y yo estaré en la misma condición, porque ese es el destino final en este mundo temporal. No es el destino final, pero en este mundo temporal eso es lo que vamos a vivir. Bueno, queridos amigos, el tiempo ha llegado, es hora de cerrar. Vamos a escuchar las palabras finales del pastor Orellana y luego yo estaré cerrando con una oración. Que tu vida esté siempre enfocada en la vida venidera. Que tu perspectiva, tus sueños, tus anhelos sean siempre construidos pensando en aquel bendito mundo que el Señor está preparando para ti. Y que vivas ahora de manera efectiva, dando y compartiendo lo que tienes, como si estuvieras ya viviendo esa vida futura ahora mismo. Que Dios te bendiga en esa dirección. Muchas gracias. Vamos a orar. Oremos. Padre querido, te damos gracias por la vida que nos das, gracias por el tiempo que permites que pasemos en este mundo. Y gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella también a través de lecciones, a través de parábolas, a través de ejemplos, nos muestras que necesitamos nosotros planificar la última etapa de nuestra existencia en este mundo de pecado. Conscientes de que un día resucitaremos por tu gracia, de que viviremos en el cielo y de que este mundo no es nuestro hogar. Pero ayúdanos a ser sabios en esa planificación, para no tener escasamente y renegar contra ti, para no tener en abundancia y apartarnos de ti, sino para tener lo necesario para nosotros y para los que nos rodean y para tu causa, Señor. Bendice a las personas que están escuchando este programa, donde ellos estén, acompáñalos por favor y condúcelos siempre en estas decisiones que se tienen que tomar. Si alguno de ellos está ya en una edad avanzada, ayúdalos a tomar las decisiones correctas en este sentido, en este tema tan importante. Quédate con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, Dios los bendiga. Este ha sido su programa Diálogo Abierto. Nos vemos la próxima semana. Si este programa fue de bendición para tu vida, entonces compártelo. Haz clic en ese enlace y envíale a tu amigo, a aquella persona que conoces que debe de escuchar este programa. Tú también, suscríbete, haz clic en la campanita para que seas la primera persona en enterarte del nuevo programa. Que Dios te bendiga.